Hola, buen lunes, ¿cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Acá estamos esperando un poquito que se resuelva el tiempo, que llueva o no, está feo, está bastante nublado. Empezó un lindo día, pero se está poniendo, ya se está descomponiendo, un poquito más de la 1 de la tarde y realmente está bastante feo el tiempo, hay truenos, así que vamos a ver qué resuelve el tiempo. Estamos en otra nueva charla en este día para tratar de responder algunas cositas desde nuestro lado y así hacer un intercambio lindo que se está generando, y siempre agradecerles por estar ahí con sus palabras, con sus comentarios y bueno, tratar de responder siempre de forma tardía de mi parte todas las palabras de agradecimiento, sobre todo que es muy lindo también tener esa parte de ustedes, esas palabras lindas que a veces uno le da ese empujón para seguir adelante y para tratar de seguir mejorando. Y bueno, de mi parte siempre voy a tratar de aportar lo mejor y lo más seguro, los trabajos que más dejan, a pesar de que no contamos con mucha maquinaria, como les había mencionado en otras oportunidades. Trato siempre de dejarlo más jugoso de los trabajos, quizás no todos los trabajos, quizás a veces no se vean bien algunas cosas, pero bueno, trato siempre de que se aprecien ciertos detalles o ciertas cosas o ciertos datos o ciertas formas de encarar algunos trabajos que quizás les sea útil. Bueno, quería agradecerles como siempre esa consideración que tienen ustedes, y bueno, de esta forma que es mencionándolos y darles el agradecimiento. Como les decía, esto es en respuesta a la charla entre amigos que tuvimos en la número 7, que fue hace un par de semanas atrás. Quería agradecerles a Ticona Matt, a Rafael Salgado, a Luis Misota, que menciona que tiene un torno de 750 milímetros y bueno, pero no hay que preocuparse porque uno arranca con un torno chiquito o un torno grande. Siempre es importante ir aprendiendo, es conocerse, es conocer el torno, ir viendo sus partes, sus mañas, sus velocidades buenas, sus límites también, y de a poquito ir afianzándose en el uso del torno. No me parece mal que tengas un torno de 750 o que te resulte difícil a veces arrancar un torno de 750 milímetros de largo. Nosotros en el taller comenzamos con un torno de esa longitud, un tornito que estaba con un importante desgaste, no tenía torreta, sino que tenía el dado, el pequeño dadito para las herramientas. O sea, fue toda una experiencia el comenzar a hacer las primeras armas en el torno, a dar los primeros ajustes, el darse cuenta a veces que hay desgastes, que hay formas de corregir, que hay límites obviamente, que uno no puede hacer todos los trabajos, por ejemplo hacer ciertos tipos de chaveteros y otros tipos de chaveteros no. Eso te permite también llegar a decir, bueno, hasta acá llego y esto lo relego para otra persona, lo relego a otro colega, veo cómo lo hace el otro colega. Es muy lindo. Yo tengo mucho respeto a veces por empezar por tornos chiquitos, porque eso es lo que te va haciendo las primeras armas, las primeras escuelas. No tengas miedo de empezar con un torno chico, con herramientas, y es como ir conociendo un viejo amigo. Así que tranquilo, es una cosa, es ir aprendiendo de a poquito, ir haciendo, como te decía, las primeras experiencias, y eso va sumando kilometraje para luego quizás algún día puedas acceder a un torno más grande, a otra máquina herramienta, y eso te permite también poder encarar de otra forma con otros tornos, con otras máquinas de herramientas, ¿sí? Así que quédate tranquilo, Luis, es cuestión de ir de a poquito, de ir aprendiendo nomás. Rubén Mato me preguntaba por los chaveteros en sierra. Espero que hayas visto el video de la semana pasada, que más o menos hicimos ese trabajo, y espero que te haya resultado útil, que hayas podido encontrar, la forma de realizarlo. Cualquier cosita escribime y vamos a seguir aclarando un poco más. Xavier Rodríguez me pregunta sobre los chaveteros que se encuentran en la página 504 del libro Casilla. Es verdad, el tema... a veces eso es a nivel general. Está bien lo que encara el Casilla, porque te da orden, de distintos diámetros para distintos tipos de chaveta, y te establece más o menos una tolerancia del diámetro más el excedente. Bueno, eso es lo que yo les venía diciendo en otras oportunidades,
Pero el tema es que en nuestro taller a veces encaramos trabajos que vienen ejes en pulgada o ejes milimétricos con chavetas en pulgada, chavetas que son a veces un poco irregulares, por decirlo de alguna forma, porque son medidas que tenemos que ir acomodándolas. Hace poco en una oportunidad vino un eje que tenía 20 milímetros de diámetro y había que hacerlo en una chaveta de 8 milímetros. Entonces a veces hay ciertos valores que no se contemplan en el Casillas, por eso me pareció, es verdad, sirve lo que propone el Casillas. El libro Casillas en su página 504 te da esa tolerancia o ese excedente que tenés que tener en cuenta cuando vos haces el chavetero. Pero a veces sucede que teniendo la fórmula o cómo más o menos acceder al valor del excedente, podés encarar cualquier tipo de trabajo. Y también te da, está bueno el dato que mencionaste porque también hay que tener en cuenta ese datito de las chavetas, cuando uno realiza chavetas, que hay ciertos valores que hay que tener en cuenta, como es el excedente. Si uno lo tiene en cuenta, uno dice, no es solamente apoyar la herramienta sobre el material, la fresa sobre el material y empezar a descender directamente, sino que hay un pequeño margen que uno siempre tiene que considerar. El libro Casillas tiene una generalización, o sea, te abarca ciertos diámetros, por ejemplo, de 10 a 12, de 12 a 16 creo que era, y así sucesivamente, y ciertos valores de chaveta. Son útiles, sí, si vos empleás esas medidas, pero cuando se te va un poquito de norma, que a veces entra por la puerta del taller, a veces entran algunos trabajos que son, digamos, fuera de norma, por decirlo de alguna forma, y bueno, ahí lo que yo traté a veces de explicarles que es empleando esa fórmula que a veces quizás es un poquito complicada, pero sirve para hacer esa adaptación, digamos, a cualquier medida y a cualquier chaveta, vos la adaptás enseguida. Pero es válido lo del libro Casillas, es muy, muy válido y me olvidé de mencionarlo. Sí, pasa que prácticamente no la empleo esa tabla, sino que directamente realizo el cálculo. Gracias, Xavier, por el dato. Seguimos con los agradecimientos. José Manuel Martín Ruiz, Área J27, TR Precision Machining, Michael, muchas gracias. Luis Gianelli, Inox, Carlos Roberto, Javier Carna, muchas gracias. Jorge Milciade Méndez, muchas gracias. Aníbal Achondo, Ariel Antonio Pedrosa, El Ray, Juan Manuel Cordoni, Néstor Rodolfo Sosa, que me saluda desde Mar del Plata, gracias. Rafael Salgado, que me pregunta, por ejemplo, para emplear el método del chariot inclinado, me pregunta que él tiene el paso de 1 milímetro y 40 divisiones. Voy a buscar la calculadora y lo hacemos al Me dice que tiene un paso de 1 milímetro dividido 40 divisiones. Eso te da 0,025. Le hacemos la inversa tangente, que es la fórmula para obtener, digamos, el ángulo en la inclinación, te da 1,43, que más o menos es el valor que vos me dijiste, 1 grado 25 minutos. Nuevamente, está bien, es un ángulo valedero, mientras te sirva a vos es el tema. Es un ángulo pequeño que no te afecta, digamos, en el uso del chariot. Pero lo importante es que cuando vos lo uses, cuando vos pongas las 10 divisiones, o las 5 divisiones, o las 6 divisiones que corresponden a 1 décima, a 6 centésimas, a 5 centésimas, la cantidad que vos quieras, sea el valor que te marque el micrómetro. Como siempre decimos o tratamos de aclarar, es un ángulo estimativo, no es un ángulo clavado, no tenés que ponerlo a 1,25 porque para mí pierde la practicidad. Vos tenés que tener un valor donde vos sabés que marcándolo en la escala graduada con una pequeña rayita, ahí es el valor más o menos óptimo, porque siempre tiene su error ese ángulo, porque como es un ángulo muy pequeño, cuando vos excedes del valor máximo, por ejemplo, no te lo recomiendo para usar una vuelta del chariot, porque puede sumarse o puede restarse el error que tenga el ángulo, porque cuanto más exacto sea el ángulo, más exacto es la regulación del tambor. Pero como son ángulos inexactos, que son aproximaciones, vos tenés un error que depende a cuántas veces vos le des al tambor o al nonio del chariot. Entonces sirve para emplearlo en valores pequeños. 1 décima, 1 décima y media, 6 centésimas, 3 centésimas, he hecho pasadas en el torno que son del orden de las 2 centésimas
y se quedan perfectas. Pero el tema es que vos te acostumbres a usar ese valor. Si no te sirve, lo podés multiplicar por 2 ese valor para que sea un ángulo un poquito más válido. Por ejemplo, casi 3 grados sería el otro valor cuando multiplicas por 2. Casi 3 grados lo podés inclinar, casi 3 grados, y lo que quizás una de esas te sientas más cómodo al mover el chariot. Pero es un tema de usarlo, de aplicación, no es algo rígido a rajatabla, sino que cuando vos lo estés usando, el valor de micrómetros es lo que te va a decir si está bien o está mal. Muchas gracias, Rafael. Y sí, el ángulo está bien. Fernando Alvarado Yunis, René Rosati, Antonio Arias Vidal, Walter Io, Lucho Gramini Salazar, Luis de Papeltec, Sociedad Anónima, Tito Parra Trujillo, Daniel Gutiérrez. Me preguntaba cómo quitar la conicidad del torno. Hace un par de semanas atrás habíamos grabado cómo, empleando una barra, o mejor dicho, una barra de centrado que se acomodaba en 3 puntos, más o menos uno se puede llegar a regular la contrapunta para que quede alineado con el trabajo, con el lucillo. Te voy a dejar cualquier cosa al vínculo abajo y fíjate si te sirve o te resulta útil esa pequeña consideración que hicimos hace un par de semanas. Hay que tener en cuenta también si tu torno tiene desgastes, si hay algún vicio, digamos, en la bancada, si para algún lado tiende. Es difícil, pero bueno, te dejo ese vínculo abajo, y cualquier cosita fíjate y aplícalo a ver si te resultó útil, si pudiste acomodar un poquito los valores de conicidad. Ferreira Motos, muchas gracias. Humberto Bartoli, Chiru Chamorro, José Antonio Ortiz Nieves, Martín Escudero, Rubén Vizoso y Edwin Guarajona. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Y ahora quería más o menos aclarar algunas cositas que me estuvo preguntando. Por ejemplo, Juan Olsman me preguntaba sobre los usillos y conos para tornear. Mirá, acá los tengo más o menos a los usillos. Tengo acá varios ejemplos. Vamos a quitar esto. Acá tenemos, por ejemplo, estos son los usillos. Vuelvo a mencionar, tenemos del orden de los 9 milímetros. Esto tiene 3/8 NF en la punta, rosca derecha, unos suplementos. El largo más o menos son unos 180 milímetros. Acá tenemos este de media pulgada, ¿sí? Este de 25 milímetros de diámetro, y este tiene 35 milímetros por 400 y piquito. Esto los torneo entre puntas, ¿sí? Para que quede garantizado en esta parte el diámetro parejo. Los uso entre puntas, ¿sí? Acá tengo la parte donde la carita plana donde apoya donde ajusta el perro de arrastre. Y el otro detalle que hay que tener en cuenta con los usillos para tornear es que los suplementos tienen que estar bien frenteados, ¿sí? No solamente digamos que tienen que pasar suavemente sobre el eje, ¿sí? No tienen que tener juego lateral, ¿sí? Tienen que ser suavemente, tienen que pasar por acá, por sobre el diámetro, apenas unas centésimas, tienen que ser un poquito más grandes, sino que el frenteado, los frentes, los puntos de contacto de apoyo, los dos frentes, tienen que estar bien frenteados, bien derechitos, ¿sí? Para que el material no se tenga una tendencia cuando uno lo apriete. Después tenemos este de 25 milímetros. Este es el usillo de 25 milímetros. Los conos tienen que tener un ángulo que no sea tan agudo que se clave el material, o sea, para que no se clave el material. Por ejemplo, si queremos colocar esta ruedita, ¿sí? Tiene que lograr el centrado, pero no se tiene que clavar, porque si se clava se entra a deformar o el material o el cono. Cuando uno lo entra a apretar, se entra a morder o a lastimar el cono. Y no tiene que ser tan obtuso como para que se busque para cualquier lado el cono y no se entre realmente. Más o menos tiene que ser entre 40 grados, un poco menos de 40 grados, por ejemplo, y un poco más de 10 grados de mínimo, ¿sí? Entre 10 y 40 grados tendría que tener. Más de eso no lo recomiendo, porque después tendrías que ir modificando los largos o los anchos de apoyo, ¿sí? Y todo depende del rango que vos quieras enganchar. Este conito que tengo acá, tengo uno que engancha, por ejemplo, de los 26 milímetros. En este caso, agarra desde los 28 hasta los 45.
¿sí? En más o menos unos 16-17 milímetros de cono. Esto con una simple fórmula matemática uno lo saca. Y después en el eje más largo, que es este que está acá, este tiene 500 milímetros de largo, a 35 milímetros todo el tiro, y uso estos conos que son para centrar los tubos. Este tiene dos puntos de apoyo, tiene este de acá, que es para otro trabajo que había hecho en una oportunidad, pero principalmente uso esta parte de acá, inclusive para tornear, como se puede ver acá, para fresar también, ¿sí? Es el mismo principio. Estas son puntas de tubos de oxígeno, los tubos de oxígeno de descarte que no se emplean más, que ya fallan la prueba hidráulica. Bueno, los compro, les corto la parte de adelante, digamos, la parte donde va la válvula, y los torneo para realizar trabajos de tubos grandes, ¿no? Esto se coloca en el husillo, y acá está el detalle, en la parte interna tiene frenteado ese fondo para que se apoye bien el suplemento de ajuste, ¿no? Y el frente acá también está digamos, frenteado, aunque no toca porque el tubo pasa por acá, este frente también por las dudas que en algún momento lo ocupe para otro propósito. Así que estos son algunos ejemplos de husillos. Son trabajos, no pueden exceder, por ejemplo, los que son finos, no les recomiendo que excedan mucho de los más de 10 centímetros de apoyo, para que no haya problemas, digamos, de flexión de material. Y bueno, eso es básicamente los husillos de torneado. Es una herramienta muy útil que siempre la he venido ocupando desde hace mucho tiempo, y bueno, les recomiendo el uso. Y cualquier cosita que vos necesites saber, Juan Olsman, cualquier cosa que precises saber, avísame, yo te paso un poquito mejor las medidas, pero básicamente son la medida del diámetro. Por ejemplo, la medida del diámetro más chico, que es la medida del eje, corresponde al diámetro de mecha que te sientas más cómodo. En este caso es, por ejemplo, 9,5, media pulgada, porque tengo una mecha de media pulgada, 25 milímetros, tengo una mecha de 25 milímetros para que el material ya quede con ese diámetro, ¿sí? Es para agilizar un poquito más las tareas, y sobre todo para que te queden, digamos, paralelas las caras que vos hagas a ambos lados y concéntricas con respecto al exterior. Gracias, Juan, por tu pregunta, y espero haber más o menos respondido. Alejandro Mosquera me pregunta cómo saber, por ejemplo, los tipos de acero. Él me pregunta, por ejemplo, por el 1045 y el 5160. Básicamente depende de la aplicación o la pieza. Si no recuerdo mal, por ejemplo, el 5160 se emplea mucho en lo que es en autopartes. Creo que era ¿cómo es? En los resortes de amortiguación. Por lo general, los aceros para autopartes son aceros determinados, y depende del tipo de pieza. Ahora, si vos me preguntás, por ejemplo, cómo determinar en sí el acero, tenés dos formas. Si vos lo vas a comprar comercialmente, la punta de los extremos de los materiales que vos vas a comprar tienen pintados, ya sea color azul para el 1045, el amarillo creo que era para el acero 1010. Tienen códigos de colores que podés buscarlo googlealo, cualquier cosa, fíjate código de colores para aceros, y tenés distintos rangos de colores. Me acuerdo del 1045 que es azul, pero el 5160 la verdad que no, ignoro. No estoy seguro muy bien del color que es. Y el otro factor que vos podrías tener en cuenta es la chispa que vos haces cuando la usás. Pasás el pedacito de acero sobre la piedra esmeril. Genera una chispa, digamos, que termina en forma de estrella, que revienta en forma de estrella, que son cortas, digamos, son destellos cortos que termina siempre rompiendo en estrella en las puntas, digamos. Los aceros, sobre todo los aliados con alto contenido de carbono, terminan de esa forma o explotan de esa forma cuando vos le pasás un poquito a la piedra. En aceros más blandos o más dúctiles, por ejemplo el 1010, vos pasás y vas a ver que es una chispa larga, que termina larga, que no revienta mucho, digamos, no revienta en forma de estrella fugaz, ¿sí? Son chispas largas,
los aceros dúctiles, y los aceros aleados tienen una chispita más corta, que quizás se opaca un poquito el color, no es tan vivo como el acero dúctil, pero sobre todo rompe o revienta en estrellas bastante más grandes que en el acero blando. Son las dos formas que tengo más o menos de identificar. Los libros, como por ejemplo Todo el mundo tornero, aclara ese punto y te da las distintas formas de chispa, depende del material también, inclusive con fundición de hierro es totalmente distinta, por ejemplo. Espero más o menos haber respondido, Alejandro. Pasa que nosotros no nos salimos del acero 4140, 1045, ya un acero de ese tipo, 5160, creo que era 5160, se lo pregunté justamente a una persona que trabaja en el ambiente de herreros y me ha dicho que sí se emplea para autopartes y es un material que no empleamos nosotros dentro de nuestro taller. Jesús Camacho me pregunta sobre el torneado de precisión y eso lo vamos a ver en el pizarrón un ratito. Y Family Music me pregunta sobre el cálculo de la profundidad del chavetero. Estuvo bueno que anteriormente, por ejemplo, me había mencionado Javier Rodríguez, me había dicho de la página 504 del libro Casillas. Bueno, Family Music, te aliento a que justamente leas esa sección del libro Casillas para el cálculo de la profundidad del chavetero. Aún así, yo ya había grabado hace un tiempo atrás esa consideración y cualquier cosita te dejo abajo el vínculo para que vos lo puedas analizar. Vamos al pizarrón un poquito para mirar lo que es la consideración. Bueno, Jesús Camacho me preguntaba por el tema de el cálculo del ángulo. Él lo decía para trabajar de forma diametral al ángulo. Bueno, lo que se trata de hacer con el torneado de precisión es teniendo... lo que se quiere hacer es lograr en el radio, ¿sí?, la pasada muy pequeña, y para eso hay que establecer este ángulo. Este ángulo, para que resulte, digamos, en esta pasada en el radio, por ejemplo, para que cada división del nonio sea igual a 1/100, uno tiene que agarrar y tomar el paso del tornillo patrón, del tornillo del chariot, y para eso dividir ese paso por la cantidad de divisiones que tenga el nonio del chariot. A veces ocurre que el ángulo que uno obtiene es muy alto, muy grande, entonces lo que hace es que también se produzcan alteraciones cuando uno usa el chariot, ¿sí? Cuando uno quiere usar el chariot para hacer una medida de longitud, este ángulo tiene un error bastante grande con respecto al ángulo nulo o el ángulo cero, o sea, para el uso del chariot normal. Bueno, lo que se trata de hacer es tener un ángulo leve, un ángulo pequeño, ¿sí?, pero que a su vez esta diferencia o este acortamiento que tiene este cateto, digamos, del triángulo sea lo más chico posible, ¿sí? Bueno, lo que se trata de hacer entonces, como dijimos, es que cada división del nonio equivale a 1/100. Eso surge justamente de dividir el paso en milímetros dividido la cantidad de divisiones que tenga el nonio. Eso te da un ángulo que ronda entre más o menos el grado, 1 grado y 5 grados. Todo depende del paso del tornillo. Como se realiza con respecto al radio, no es necesario hacerlo de forma diametral, porque si es de forma diametral tenés que volver a dividir por 2. Lo que se trata de hacer es esto. Básicamente es un triángulo. Es el cálculo de un ángulo de un triángulo. Ahí está, ¿sí? Se me había terminado un poquito la batería. Al ser un ángulo pequeño, ¿sí?, la inclinación que uno le da, por ejemplo, en mi caso, tengo el páramo corresponde a 2 grados y medio, es el torno U más o menos unos 4 grados, y el torno wing corresponde a casi 3 grados, casi 3 grados. Cuando uno quiere ocupar el chariot de forma normal, esta diferencia, por ejemplo, si uno da 1 milímetro, quiere avanzar con el chariot, esta diferencia puede ser más menos 1 milímetro y centésimas, más menos 1 centésima, 2 centésimas. O sea que en el largo
empleando de forma recta el chariot con respecto a emplearlo con el ángulo es muy poquita, es prácticamente inapreciable. Ahora, el método del chariot inclinado sirve para relacionar, como hemos dicho, el paso del tornillo del chariot, ¿sí?, en milímetros con respecto a la cantidad de divisiones. A veces uno tiene que multiplicar la cantidad de divisiones por 2, por 3, por 4, por números enteros, para que el ángulo se vaya achicando o se vaya haciendo de un valor que es inapreciable en el uso del chariot, pero que sea exacto en el uso para el método, porque si no, no sirve. Como este ángulo a veces es un ángulo inexacto, no es exacto, digamos, no es 1 grado, no es 2 grados, sino que a veces es 1,5 grados, como habíamos mencionado hace un ratito, el error al emplear, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 vueltas del chariot se traduce en más o menos el largo que uno quiere, porque uno está trabajando sobre la hipotenusa, ¿sí? Uno va avanzando con la hipotenusa con tal de que este cateto tenga el valor de, por ejemplo, 13 décimas, ¿sí? 13 décimas de milímetro. Pero a veces, como el ángulo no es exacto, puede quedar en 11 o puede quedar en 15. Eso depende del ángulo y por eso les recomiendo, cuando lo pongan, lo importante es que ustedes se sientan cómodos con el ángulo y que puedan encontrar un valor que recuerden, que sea fácil de ubicar en la escala graduada del chariot. Apenas si es necesario lo marcan con un poquito de tinta indeleble o le hacen una pequeña rayita con una punta a trazar, cosa que ustedes puedan saber que ese es el valor ideal para hacer un avance o una modificación en el radio, por ejemplo, o en el diámetro, mejor dicho, una modificación en el diámetro, un desbaste, por ejemplo, de 8 centésimas, que es un valor que es bastante a veces complicado de hacerlo usando el carro transversal. Así que la idea es esa, es tratar de relacionar el paso del tornillo con el número de divisiones del chariot, del noño del chariot, o la multiplicación del número de divisiones, para que te dé un ángulo pequeño que no te inhabilite el uso del chariot, pero que a su vez te sirva para dar la pasada que vos precisás de exactitud, ¿no? Ahora, si te da un valor menos, ¿qué significa? Que estuviste corto, o sea que en realidad el ángulo necesitas darle un poco más de ángulo. Y si te pasaste, significa que el ángulo está de más pasado, o sea que el ángulo es más agudo, por lo que tenés que levantar un poquito. Esos son los valores que ustedes tienen que más o menos jugar con esos valores, o saber si para este valor que ustedes se sienten cómodos, tienen que hacer pasadas un poquito más chicos de 13 décimas, o de 1 décima, o de 8 centésimas. Por ejemplo, siempre guardarse un valor hacia 1. No hacer una pasada directamente de 13 décimas, por ejemplo, o de 8 centésimas, sino hacer una pasada, por ejemplo, de 6 o una pasada de 10 décimas. O sea, es un valor que siempre conviene, en el caso de ajuste de alguna pieza de precisión, siempre conviene que tenga por lo menos un valor a favor tuyo, por si te pasas o por si te quedas corto. Así que bueno, esa es básicamente la idea, tratar de buscarle, digamos, de hacer un poquito más versátil el torno y que les resulte útil, sobre todo para esos trabajos que a veces son un poquito complicados, que son a veces un poco difíciles de maquinar, como son los ajustes de rodamiento, y empleando sobre todo todas las herramientas que uno tenga, como por ejemplo el torno. Bueno amigos, tengo que seguir trabajando, tengo bastante trabajo, así que espero haber más o menos respondido las preguntas, y cualquier cosita, bueno, voy a tratar de profundizar o hacerme un poquito más de tiempo para que podamos charlar un poquito más y de forma más tendida. Bueno, que pasen una linda semana y bueno, nos estamos viendo durante la semana y espero responder los comentarios, eso también. Voy a tratar de hacerme un tiempito para empezar a responderles de a poquito y de forma más, quizás más llena, por decirlo con una forma. Nos vemos entonces. Chau, chau.